¿Qué pasaría si en el día más solitario de tu vida, un simple gesto de una desconocida lo cambiara todo para siempre? Imagina a un hombre exitoso, vestido con elegancia, parado frente a la puerta de un restaurante lleno en Monterrey. Es su cumpleaños número 41, pero no hay nadie esperándolo. La recepcionista niega con la cabeza, mientras él fuerza una sonrisa que no llega a sus ojos. Entonces, desde una mesa modesta junto a la ventana, una mujer de mirada cansada, pero cálida, hace algo inesperado. Le hace una seña con la mano. Ese gesto silencioso está a punto de cambiar 2 vidas para siempre. Quédate hasta el final de esta historia y descubrirás por qué a veces la verdadera riqueza viene en los gestos más sencillos. Alejandro nunca imaginó que cumplir 41 años se sentiría tan vacío como llegar a un restaurante sin tener a nadie esperándolo del otro lado. La noche de octubre caía sobre Monterrey con ese aire fresco que invita a celebrar, pero él solo sentía el peso de otra fecha más marcada en el calendario sin significado real. Había elegido ese lugar porque lo recomendaban como el mejor de la zona, pensando que, al menos la buena comida, podría llenar el vacío que cargaba en el pecho. Se ajustó el saco mientras caminaba hacia la entrada, ensayando mentalmente la sonrisa que le mostraría al personal. No quería que nadie notara que estaba solo, que ni siquiera había recibido una llamada de felicitación ese día. El sonido de risas y conversaciones escapaba por las puertas de madera del restaurante, recordándole todo lo que le hacía falta. Respiró hondo antes de empujar la puerta, preparándose para fingir que todo estaba bien. Pero por dentro, cada paso hacia ese lugar lleno de vida solo amplificaba su soledad. La música suave de mariachi flotaba en el ambiente, mezclándose con el aroma de tortillas recién hechas y carne asada. Alejandro observó las mesas ocupadas por familias, parejas y grupos de amigos que reían sin preocupaciones. Todos parecían tener exactamente lo que a él le faltaba: compañía verdadera. Se acercó al mostrador de recepción, donde una joven de sonrisa amable lo saludó con profesionalismo. «Buenas noches, bienvenido». «¿Tiene reservación?», preguntó ella revisando la pantalla de su computadora. Alejandro negó con la cabeza, sintiendo de pronto que debió haber planeado mejor este momento. La expresión de la recepcionista cambió ligeramente cuando revisó la disponibilidad en el sistema y Alejandro supo la respuesta antes de que ella abriera la boca. «Lo siento mucho, señor, pero en este momento no tenemos mesas disponibles», dijo ella con genuina lástima en la voz. Alejandro asintió como si no fuera gran cosa, como si esto no fuera el colmo de un día que ya había comenzado mal desde el amanecer. «¿Cuánto tiempo de espera sería?», preguntó él, aunque una parte de sí ya quería irse de ahí. La joven consultó nuevamente la pantalla y frunció el ceño con preocupación. «Al menos 1 hora y media, tal vez 2. Es viernes por la noche y además hay varias celebraciones familiares», explicó señalando discretamente hacia el salón repleto. Alejandro miró hacia el interior del restaurante y sintió una punzada en el estómago. Celebraciones familiares, exactamente lo que él no tenía. «Entiendo. Gracias de todas formas», murmuró él, dando un paso atrás decidido a marcharse. La recepcionista pareció querer decir algo más, pero él ya se estaba volteando hacia la salida. El fracaso de esta noche se sumaba a todos los otros fracasos emocionales que había acumulado a lo largo de los años. Quizás pediría algo para llevar en otro lugar y comería solo en su departamento, como casi siempre hacía. Pero algo lo detuvo antes de alcanzar la puerta. Quizás fue el orgullo de no querer regresar a casa tan pronto, o tal vez la ridícula esperanza de que alguien cancelara su reservación en ese preciso momento. Se quedó parado cerca de la entrada, observando a las personas que entraban y salían, todas acompañadas, todas con alguien. Una pareja joven pasó junto a él tomada de la mano, riendo por algo que solo ellos entendían. Un grupo de amigos cruzó la puerta hablando animadamente sobre un partido de fútbol. Una familia numerosa llegó con niños que correteaban alrededor de sus padres y ahí estaba él. Alejandro, el hombre que había construido un imperio de negocios, pero no había podido construir una vida personal que valiera la pena. 41 años de edad y nadie con quien compartir una simple cena de cumpleaños. Se recargó contra la pared, sintiéndose más fuera de lugar con cada segundo que pasaba. El bullicio a su alrededor contrastaba brutalmente con el silencio que reinaba en su vida. Cerró los ojos por un momento, preguntándose en qué momento las cosas se habían desviado tanto de lo que alguna vez soñó. Cuando era más joven, imaginaba que para esta edad ya tendría una familia, hijos, alguien que lo esperara en casa con genuino cariño. En lugar de eso, tenía cuentas bancarias llenas y un corazón cada vez más vacío. Abrió los ojos y su mirada vagó sin rumbo fijo por el restaurante, buscando quién sabe qué en medio de ese mar de rostros desconocidos. Y entonces la vio, una mesa pequeña junto a la ventana, casi escondida detrás de una columna decorativa. Allí, una mujer de cabello oscuro recogido en una cola de caballo compartía un solo plato con un niño de unos 9 años. No era la mesa más elegante, ni estaba en la mejor ubicación del lugar. De hecho, parecía una de esas mesas que el restaurante guarda para cuando está completamente lleno.
Pero había algo en esa escena que captó su atención de inmediato. La mujer cortaba pedazos pequeños de comida y los colocaba en el plato del niño antes de tomar algo para ella misma. El chico decía algo con entusiasmo y ella sonreía con ternura, acariciándole el cabello con un gesto tan natural que revelaba años de amor incondicional. No tenían mucho. Eso era evidente por la forma en que compartían ese único plato. Pero tenían algo que Alejandro no había tenido en mucho tiempo, compañía que importaba. Y en ese momento, observando esa mesa modesta junto a la ventana, Alejandro sintió algo que no esperaba sentir. No era envidia, era un anhelo profundo de algo tan simple como no cenar solo en su propio cumpleaños. Alejandro no podía apartar la mirada de esa mesa junto a la ventana, como si la escena tuviera un magnetismo extraño que lo mantenía anclado a ese rincón del restaurante. La mujer levantó la vista en ese momento y sus ojos se encontraron por una fracción de segundo antes de que él desviara la mirada. Sintiéndose ridículo por haberlas observado tan fijamente, se preguntó qué estarían celebrando ellas o si simplemente estaban cenando un viernes más, como tantas otras familias en ese lugar. Quizás ella también había tenido un día largo y difícil, pero al menos no estaba sola enfrentándolo. El niño se inclinó para susurrarle algo al oído y ella sintió con una sonrisa que iluminó brevemente su rostro cansado. Alejandro sintió una punzada de algo parecido a la nostalgia por algo que nunca había tenido. Se recordó a sí mismo que debía irse ya, que quedarse ahí parado viéndolas era cada vez más extraño. Dio un paso hacia la puerta, decidido esta vez a marcharse de verdad. Pero justo cuando estaba a punto de salir, escuchó una voz infantil que lo llamó desde atrás. Señor, era el niño de la mesa junto a la ventana. Alejandro se volteó confundido, sin entender por qué ese chico lo estaba llamando. El pequeño lo miraba con ojos grandes y curiosos, y luego volteó hacia su mamá como buscando confirmación de algo. La mujer lo estaba observando ahora directamente, con una expresión que Alejandro no supo descifrar de inmediato. No era lástima, tampoco curiosidad morbosa. Había algo más suave en esa mirada, algo parecido a la comprensión silenciosa entre personas que reconocen el dolor ajeno, sin necesidad de palabras. Ella intercambió una mirada cómplice con su hijo, como si estuvieran tomando una decisión importante juntos. En ese instante, Alejandro se quedó paralizado a medio camino entre su deseo de huir y la extraña sensación de que algo significativo estaba a punto de suceder. La mujer levantó la mano con un gesto discreto, pero inconfundible. No era un saludo ni un simple reconocimiento, era una invitación. Ella señaló con un movimiento sutil de cabeza hacia la silla vacía en su mesa y luego le dedicó una pequeña sonrisa que transformó completamente su rostro cansado. El niño también sonreía ahora, haciendo un gesto más animado con la mano para que se acercara. Alejandro miró alrededor como si esperara descubrir que le estaban haciendo señas a alguien más, pero no, definitivamente lo estaban invitando a él a sentarse con ellas. Dos completas desconocidas que acababan de ofrecerle exactamente lo que más necesitaba en ese momento: un lugar en la mesa. Su primer instinto fue rechazar la oferta. ¿Qué diría la gente al verlo sentado con una mujer y un niño, que claramente no eran su familia? No sería incómodo interrumpir su cena con su presencia. Pero entonces recordó que, hacía apenas unos minutos, estaba parado junto a la entrada, sin mesa, sin compañía, sin nadie que lo recordara en su cumpleaños. Y estas dos personas, sin conocerlo, sin saber nada sobre él, le estaban ofreciendo algo que nadie más le había ofrecido en mucho tiempo. Alejandro caminó lentamente hacia la mesa, sintiendo que cada paso era una decisión consciente de aceptar algo más grande que una simple silla. La mujer enderezó la postura, mientras él se acercaba, y el niño prácticamente brincaba en su asiento de la emoción. Cuando llegó a la mesa, Alejandro se quedó de pie, inseguro de cómo proceder en una situación tan inusual. «Buenas noches», dijo él con voz más ronca de lo que hubiera querido, aclarándose la garganta después. La mujer le sonrió con calidez genuina. «Buenas noches. Perdone si somos muy directos, pero notamos que está esperando mesa», comenzó ella con voz suave pero clara. «Nosotros tenemos espacio aquí y nos daría gusto compartir». Alejandro parpadeó, sorprendido por la naturalidad con la que ella había verbalizado lo que ambos sabían que era verdad. «No quiero interrumpir su cena», respondió él automáticamente, aunque cada fibra de su ser deseaba aceptar esa invitación. El niño negó con la cabeza vigorosamente. «No interrumpe nada, señor. Mire, hay una silla vacía justo aquí», declaró el chico, señalando el lugar con orgullo, como si fuera él quien estuviera haciendo los honores de la casa. La mujer rió suavemente ante el entusiasmo de su hijo. «Es Lucas y yo soy Talia», se presentó ella, extendiendo la mano con un gesto tan natural que Alejandro no tuvo más opción que corresponder. Su mano era cálida y firme, la mano de alguien acostumbrado al trabajo duro. «Alejandro», dijo él estrechándola, sintiendo un nudo extraño formándose en la garganta. Talia señaló la silla vacía con un gesto que dejaba claro que no aceptaría un no por respuesta. «Por favor, siéntese. Nadie debería esperar tanto tiempo para cenar un viernes por la noche», agregó ella con una sonrisa que contenía más sabiduría de la que sus 30
veintitantos años sugerirían. Alejandro finalmente se sentó colocando sus manos sobre la mesa, sin saber muy bien qué hacer con ellas. Lucas lo observaba con esa curiosidad sin filtros que solo los niños pueden tener. Talia apartó el plato que habían estado compartiendo hacia un lado y llamó al mesero con un gesto discreto de la mano. Alejandro se dio cuenta en ese momento de que solo habían ordenado un plato para las dos, lo cual hablaba volúmenes sobre su situación económica sin que nadie tuviera que decir una palabra. Se sintió incómodo de pronto, consciente de la diferencia abismal entre su mundo y el de ellas. El mesero se acercó rápidamente, reconociendo quizás que había un nuevo comensal en la mesa. ¿Gustan ordenar algo más?, preguntó el joven mesero con profesionalismo. Alejandro abrió la boca para decir que invitaría a todo, que podían pedir lo que quisieran. Pero Talia se le adelantó. Solo un vaso de agua para el señor, por favor. Gracias, dijo ella con firmeza, pero amabilidad. El mesero asintió y se retiró, dejando a los tres en un silencio que podría haber sido incómodo, pero que extrañamente no lo era. Lucas rompió el hielo primero. ¿También está esperando a alguien, señor Alejandro?, preguntó el niño con inocencia absoluta. Talia le lanzó una mirada de advertencia suave a su hijo. Lucas, no hagas preguntas personales, lo reprendió gentilmente, pero Alejandro negó con la cabeza. No, está bien, aseguró él, y luego miró al niño directo a los ojos. No, no estoy esperando a nadie, campeón, vine solo. La confesión de Alejandro flotó en el aire como algo frágil que podría romperse con cualquier movimiento brusco. Lucas lo miraba con esos ojos grandes llenos de curiosidad infantil, procesando la idea de que alguien pudiera ir solo a un restaurante. Talia desvió la mirada hacia su plato por un momento, como si quisiera darle privacidad a ese reconocimiento tan vulnerable. El mesero regresó con el vaso de agua y lo colocó frente a Alejandro con discreción antes de retirarse nuevamente. Alejandro tomó el vaso solo por tener algo que hacer con las manos, sintiendo el frío del cristal contra sus palmas. Lucas se inclinó sobre la mesa con expresión pensativa. ¿Y no tiene familia, señor?, preguntó el niño con esa honestidad brutal que solo los pequeños pueden expresar sin filtros. Talia cerró los ojos brevemente, claramente queriendo detener esa línea de preguntas, pero sin saber cómo hacerlo, sin avergonzar a su hijo. Alejandro respiró hondo, decidiendo que si estas extrañas le habían abierto su mesa, él podía al menos ofrecerles la verdad. Tengo familia, Lucas, respondió con voz tranquila, pero vivimos muy lejos unos de otros, ya casi no nos vemos. Talia levantó la vista y sus miradas se encontraron nuevamente. Había comprensión en esos ojos cansados, como si ella entendiera exactamente lo que significaba esa distancia, que no era solo geográfica. A veces la familia que elegimos está más cerca que la de sangre, murmuró Talia casi para sí misma, y luego pareció darse cuenta de que había dicho eso en voz alta. Se sonrojó levemente y tomó su vaso de refresco para beber un sorbo. Lucas asintió con seriedad, como si esas palabras tuvieran un significado profundo para él también. Alejandro sintió curiosidad por saber qué historia había detrás de esa afirmación, pero no se atrevió a preguntar. En cambio, Lucas cambió de tema con la facilidad típica de los niños. Hoy fue un día muy especial para nosotros, señor Alejandro, exclamó el pequeño, con orgullo evidente en cada palabra. Talia le acarició el cabello con ternura, mientras una sonrisa genuina iluminaba su rostro. Cuéntale tú, mi amor. Fue tu logro, lo animó ella con voz suave. Lucas se enderezó en su silla radiante de felicidad. Vendí todos los dulces que mi mamá preparó, anunció como si fuera la noticia más importante del mundo. Alejandro arqueó las cejas con interés genuino. Todos, eso es muy impresionante, campeón, respondió él, y la sonrisa del niño se hizo aún más grande. Lucas comenzó a contar con entusiasmo cómo había pasado toda la tarde vendiendo dulces afuera de una tienda. Talia lo observaba con ese amor maternal que no necesita palabras para expresarse, evidente en cada gesto y cada mirada que le dedicaba a su hijo. Alejandro escuchaba la historia del pequeño vendedor y sentía algo extraño moviéndose en su pecho. Había cerrado tratos millonarios, había negociado con empresarios poderosos, pero hacía mucho que no veía ese tipo de orgullo puro que brillaba en los ojos de Lucas. Mi mamá hace los mejores dulces de coco y tamarindo de todo Monterrey, declaró Lucas con absoluta certeza. Por eso se venden rápido. Talia rió suavemente y negó con la cabeza. Exageras, mi cielo, pero gracias, dijo ella con humildad genuina. Luego volteó hacia Alejandro y agregó con una sonrisa tímida. Preparo dulces tradicionales para vender. Es una forma de ayudar con los gastos mientras busco algo más estable. Alejandro asintió, entendiendo sin que ella tuviera que explicar más. Esa cena no era casual. Era una celebración ganada con esfuerzo, con horas de trabajo y el orgullo de un niño que había ayudado a su mamá. ¿Y ustedes qué están celebrando?, preguntó Lucas con esa curiosidad que no conocía límites.
Porque la gente viene aquí cuando hay algo especial, ¿verdad? Alejandro sintió el peso de esa pregunta inocente. Talia lanzó una mirada de disculpa a Alejandro, claramente preparándose para regañar nuevamente a Lucas por ser tan directo. Pero Alejandro levantó una mano para detenerla. No pasa nada, de verdad, aseguró él, y luego miró al niño. Hoy es mi cumpleaños, Lucas, cumplo 41 años. El rostro de Lucas se iluminó como si acabara de recibir la mejor noticia del día. Es su cumpleaños, exclamó el niño con emoción genuina. Talia observó a Alejandro con una mezcla de sorpresa y algo que parecía tristeza contenida. Y vino solo a celebrarlo, murmuró ella, no como pregunta, sino como constatación de algo que ahora cobraba sentido. Alejandro se encogió de hombros, intentando restarle importancia. Estoy acostumbrado, admitió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. No es gran cosa, pero Lucas negó vigorosamente con la cabeza. Claro que es gran cosa. Los cumpleaños son los días más importantes del año, declaró el niño con la convicción absoluta de quien aún cree en la magia de las celebraciones. Talia extendió la mano y la colocó suavemente sobre la de Alejandro en un gesto espontáneo de consuelo. El contacto fue breve, pero significativo. Nadie debería pasar su cumpleaños solo, dijo Talia con voz firme pero gentil. Me alegra que haya aceptado sentarse con nosotros. Alejandro sintió un nudo formándose en la garganta. No recordaba la última vez que alguien se había alegrado genuinamente de su compañía, sin esperar nada a cambio. Lucas ya estaba tramando algo. Eso era evidente por la forma en que miraba a su mamá con esa expresión de complicidad que los hijos desarrollan con sus padres. Mamá, ¿podemos hacer algo especial?, susurró el niño lo suficientemente alto para que Alejandro escuchara. Talia sonrió y asintió levemente. Ya veremos, mi amor, respondió ella con un guiño. La conversación fluyó con naturalidad después de eso. Lucas contaba historias de la escuela con el entusiasmo de quien tiene 1000 cosas que compartir. Talia intervenía ocasionalmente para corregir las exageraciones de su hijo o añadir detalles que él olvidaba. Alejandro se descubrió riendo de verdad por primera vez en semanas, tal vez meses. No era la risa cortés que usaba en reuniones de negocios. Era genuina, espontánea, provocada por la forma en que Lucas imitaba a su maestra o describía a sus compañeros de clase. Por un momento, sentado en esa mesa modesta, junto a la ventana, Alejandro olvidó quién era. No era el empresario solitario ni el hombre que había sacrificado todo por el éxito. El mesero pasó junto a su mesa y Alejandro aprovechó para ordenar más bebidas. Insistiendo en que, al menos, le permitieran invitar los refrescos, Talia aceptó con una sonrisa de agradecimiento, aunque Alejandro notó la forma en que ella apretaba su servilleta entre los dedos, como si recibir ayuda le costara trabajo. Lucas estaba entretenido dibujando figuras en la condensación de su vaso cuando Alejandro decidió hacer una pregunta que había estado rondando su mente. Y el papá de Lucas preguntó con cuidado, consciente de que podría estar adentrándose en territorio doloroso. Talia respiró profundo y miró hacia la ventana por un momento antes de responder. Lucas dejó de jugar con su vaso y se quedó quieto, su lenguaje corporal cambiando instantáneamente. Mi esposo falleció hace 2 años, respondió ella con voz pausada pero firme. Un accidente de trabajo fue muy repentino. Alejandro sintió una punzada de culpa por haber preguntado. Lo siento mucho. Comenzó a disculparse, pero Talia negó con la cabeza. No tiene por qué disculparse. Ya pasó tiempo suficiente para poder hablar de ello, aseguró ella con una fortaleza que Alejandro admiró de inmediato. Lucas tomó la mano de su mamá sobre la mesa y la apretó con cariño. Mi papá era muy fuerte, dijo el niño con orgullo, mezclado con tristeza. Era el mejor papá del mundo. Continuó Talia acariciando el cabello de Lucas y dejó al mejor hijo que alguien podría pedir. La forma en que ella hablaba de su esposo fallecido no tenía amargura ni resentimiento. Había dolor, por supuesto, pero también había aceptación y gratitud por el tiempo que tuvieron juntos. Alejandro observaba fascinado cómo alguien podía transformar una pérdida tan devastadora en fortaleza. ¿Cómo lo hace?, preguntó él antes de poder detenerse. Perdón, es demasiado personal. Talia lo miró directamente a los ojos con esa mirada que parecía ver más allá de la superficie. ¿Cómo hago? ¿Qué exactamente?, preguntó ella con genuina curiosidad. Alejandro gesticuló vagamente buscando las palabras correctas. Sonreír de esa manera, hablar de algo tan doloroso, sin que se note que está destruida por dentro, explicó él con torpeza. Talia soltó una risa suave que no tenía nada de alegre, pero tampoco de triste. ¿Quién dice que no estoy destruida por dentro?, respondió ella con honestidad brutal. Pero tengo un hijo que necesita ver que la vida continúa, que el dolor no es el final de todo. Lucas asintió con seriedad impropia para su edad. Mamá llora a veces por las noches, confesó el niño sin malicia. Pero dice que las lágrimas limpian el corazón. Alejandro sintió algo rompiéndose dentro de su pecho. Esta mujer, que claramente luchaba cada día solo para sobrevivir, había encontrado una forma de convertir su sufrimiento en lecciones de vida para su hijo. Los primeros meses fueron terribles, admitió Talia.
Había días en que no quería levantarme de la cama. Pero Lucas me necesitaba y descubrí que cuando eliges levantarte por alguien más, aunque sea lo último que quieras hacer, algo dentro de ti también se fortalece. Alejandro escuchaba cada palabra como si fueran revelaciones de un mundo que él nunca había conocido. Él había enfrentado desafíos empresariales, crisis financieras, negociaciones difíciles, pero nunca había tenido que transformar dolor puro en combustible para seguir adelante. Aprendí a convertir el cansancio en coraje, continuó Talia con voz suave, porque Zayn permitía quedarme en el cansancio, no iba a poder darle a Lucas lo que merece. El niño miraba a su mamá con adoración absoluta. Mi mamá es la persona más valiente que conozco, declaró Lucas con total convicción. Alejandro no pudo más que asentir en acuerdo. Creo que tu hijo tiene razón, dijo Alejandro con sinceridad. Lo que ha hecho es extraordinario, Talia se sonrojó levemente ante el cumplido. No soy extraordinaria. Solo soy una madre haciendo lo que todas las madres hacen. Sobrevivir por sus hijos, respondió ella con humildad genuina. Pero Alejandro sabía que eso no era del todo cierto. Había conocido personas con mucho más dinero y recursos que habían colapsado ante mucho menos. La conversación derivó entonces hacia territorios más ligeros. Lucas contó cómo él y su mamá jugaban juegos inventados cuando no tenían dinero para salir. Talia compartió anécdotas de los primeros intentos de Lucas por ayudarla a vender dulces cuando se comía más de los que vendía. Alejandro se descubrió compartiendo también cosas que normalmente no contaba a nadie. Habló de cómo había construido su empresa desde cero, de las noches sin dormir y las decisiones difíciles. Pero mientras hablaba se dio cuenta de algo perturbador. Todas sus historias eran sobre trabajo, sobre éxito, sobre logros medibles en dinero. No tenía anécdotas sobre risas compartidas o momentos de conexión humana real. Talia pareció notar esa realización en su rostro. El éxito puede ser muy solitario, murmuró ella con comprensión. No sabía cuánto hasta este momento, admitió Alejandro con voz apenas audible. Lucas lo observaba con esa atención particular de los niños cuando sienten que los adultos están diciendo algo importante. Mi mamá dice que el dinero no puede comprarte abrazos verdaderos, compartió el niño con inocencia. ¿Es verdad eso, señor Alejandro? Alejandro sintió un peso enorme en el pecho ante esa pregunta tan simple y tan devastadora. Es completamente verdad, campeón, respondió él con voz quebrada. Tu mamá es muy sabia. Talia extendió la mano nuevamente y esta vez la mantuvo sobre la de Alejandro un poco más de tiempo. Todos tenemos nuestras batallas, dijo ella con gentileza. Las suyas son diferentes a las mías, pero no por eso duelen menos. Alejandro miró esa mano sobre la suya, pequeña y trabajada, pero ofreciendo más consuelo del que había recibido en años. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió juzgado por su éxito ni por su fracaso en lo personal. Simplemente se sintió visto como el hombre común que era debajo de todos los títulos y las cuentas bancarias. Visto como alguien que también necesitaba un gesto amable en su cumpleaños. Y en esa mesa modesta junto a la ventana. Algo en su interior comenzó a cambiar de formas que aún no podía comprender completamente. Alejandro estaba tan absorto en la conversación que no notó cuando Lucas hizo una seña discreta al mesero que pasaba cerca de su mesa. El niño susurró algo al oído del joven empleado, quien asintió con una sonrisa cómplice antes de alejarse rápidamente. Tampoco pareció darse cuenta, ocupada en explicarle a Alejandro cómo había aprendido las recetas de dulces tradicionales de su abuela materna. Ella decía que cada dulce llevaba un pedacito de amor. Contaba Talia con nostalgia que por eso sabían mejor que los de las tiendas. Lucas asentía mientras escuchaba a su mamá, pero sus ojos brillaban con algo más que simple acuerdo. Había emoción contenida en su expresión, como si supiera algo que los adultos aún no descubrían. Alejandro compartía algunas memorias de su propia infancia, cosas que no había recordado en años. Hablaba de las tardes en casa de su abuela, del olor a toties recién hechas, de tiempos más simples. A veces creo que cambié todo lo bueno por cosas que pensé que me harían feliz, reflexionó Alejandro en voz alta. Talia lo observaba con atención, sin interrumpir. Nunca es tarde para recuperar lo que importa, murmuró ella con convicción. El mesero apareció entonces desde la cocina caminando con cuidado mientras sostenía una pequeña charola. Sobre la charola había un pastelito redondo, no más grande que un plato de postre, decorado con sencillez pero con evidente cariño. Y en el centro brillaba una velita encendida, su llama moviéndose suavemente con el aire del restaurante. El mesero se acercó a la mesa y colocó el pastel frente a Alejandro con una sonrisa amable. Cortesía de su compañía, anunció el joven señalando a Lucas, quien prácticamente rebotaba en su silla de la emoción. Alejandro se quedó paralizado mirando ese pequeño pastel con la vela solitaria. Talia se llevó una mano a la boca, claramente sorprendida por la iniciativa de su hijo. «Lucas, ¿cuándo pediste eso?», preguntó ella con voz suave. El niño sonrió con orgullo. «Cuando fuiste al baño hace rato, mamá. Le di al mesero el dinero que guardé de las ventas», explicó Lucas con naturalidad. «Porque nadie debería pagar su vela solo en su cumpleaños».
Las palabras del niño golpearon a Alejandro como un puñetazo directo al corazón. Sintió un ardor repentino en los ojos y tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas. Este pequeño, que apenas lo conocía, había usado el dinero que tanto esfuerzo le costó ganar. Lucas, no tenías que, comenzó Alejandro con voz temblorosa, pero el niño negó con la cabeza. Claro que tenía que hacerlo, insistió Lucas con esa certeza absoluta de los niños. Usted está solo en su cumpleaños. Eso no está bien. Talia miraba a su hijo con lágrimas en los ojos, claramente orgullosa del corazón generoso que latía en ese pequeño pecho. Luego volteó hacia Alejandro y le dedicó una sonrisa que contenía comprensión, ternura y algo más que él no supo identificar. Mi hijo tiene el corazón más grande que he conocido, murmuró ella con voz cargada de emoción. A veces me pregunto de dónde sacó tanta bondad. Lucas se encogió de hombros como si lo que había hecho fuera lo más normal del mundo. Tú me enseñaste, mamá. Dijiste que compartir lo poco es mejor que no compartir nada, recordó el niño con sencillez. Alejandro no podía apartar la mirada de esa vela que seguía ardiendo, iluminando la mesa con su luz pequeña pero persistente. Las personas en las mesas cercanas comenzaron a notar lo que estaba sucediendo. Algunos sonreían, otros susurraban entre ellos. El ambiente del restaurante pareció volverse más cálido de pronto. ¿Tiene que pedir un deseo antes de soplar?, le recordó Lucas con urgencia. Es muy importante. Talia rió suavemente entre lágrimas. Escucha al experto en cumpleaños, bromeó ella con ternura. Alejandro cerró los ojos, tratando de pensar en un deseo. Toda su vida había deseado cosas materiales, metas profesionales, éxitos cuantificables. Pero en ese momento, con ese pastelito modesto frente a él y esas dos personas que le habían dado más en una hora que muchos en años, solo pudo desear una cosa. Deseo no olvidar nunca esta noche. No olvidar cómo se sentía ser visto de verdad. No olvidar que la riqueza más grande no estaba en las cuentas bancarias, sino en gestos como este. Abrió los ojos y miró a Lucas, quien lo observaba con expectación. ¿Ya pidió su deseo?, preguntó el niño ansioso. Alejandro asintió sin confiar en su voz para responder. Luego sopló la vela con suavidad y la pequeña llama se extinguió, dejando una columna delgada de humo. Algunas personas en las mesas cercanas aplaudieron espontáneamente. Lucas aplaudió también, radiante de felicidad. Talia aplaudía con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Ahora y Alejandro simplemente se quedó ahí sentado mirando ese pastel, incapaz de controlar las lágrimas que finalmente escaparon de sus ojos. Gracias, logró susurrar con voz quebrada. Nunca nadie había, pero no pudo terminar la frase. No había palabras suficientes. Lucas se levantó de su silla y rodeó la mesa para abrazar a Alejandro con esa espontaneidad. El abrazo del niño fue breve, pero contenía toda la calidez del mundo. Cuando Lucas regresó a su lugar, Alejandro se secó los ojos con la servilleta, sin importarle ya quien pudiera verlo llorar. Perdonen, se disculpó con voz ronca, es que hace mucho tiempo que nadie hace algo así por mí. Talia extendió su mano sobre la mesa y Alejandro la tomó sin dudar. No tiene que disculparse por sentir, dijo ella con firmeza. Las lágrimas también son una forma de valentía. Lucas cortó un pedazo del pastel y lo colocó en un plato pequeño que el mesero había dejado. Tiene que probarlo, señor Alejandro, está muy rico, animó el niño, empujando el plato hacia él. Alejandro tomó el tenedor con mano temblorosa y probó un bocado. Era un pastel simple de vainilla, nada elaborado ni costoso, pero para él sabía esperanza, a bondad humana, a todo lo que había estado buscando sin saberlo. Es el mejor pastel que he probado en mi vida, declaró Alejandro con absoluta sinceridad. Y no estaba exagerando. Lucas sonrió satisfecho. Yo también quiero un pedazo, pidió el niño con entusiasmo. Alejandro cortó porciones para los tres y las repartió con cuidado. Comieron en silencio por unos momentos, pero era un silencio cómodo, lleno de comprensión mutua. Ninguno de ellos sabía en ese instante que ese pastel era solo el comienzo de algo mucho más grande. Cuando terminaron el pastel, Alejandro sintió que necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para expresar la gratitud que lo abrumaba por completo. No podía simplemente levantarse y marcharse como si esta noche fuera una cena común y, corriente, buscó su cartera en el bolsillo interior de su saco mientras pensaba en la mejor forma de abordar lo que estaba a punto de proponer. Talia y Lucas conversaban sobre si había sido buena idea gastar el dinero de las ventas en el pastel y el niño defendía su decisión con argumentos que hacían sonreír a su mamá. Fue el mejor uso que le pudiste dar a ese dinero, mi amor, aseguraba Talia acariciando el rostro de su hijo. Alejandro colocó su cartera sobre la mesa y sacó varias tarjetas buscando la correcta. Por favor, déjenme hacer algo, interrumpió él con voz firme pero amable. Quiero pagar toda la cuenta, la suya y cualquier otra cosa que quieran ordenar. El ambiente en la mesa cambió instantáneamente. Talia dejó de sonreír y su expresión se volvió más seria, aunque no hostil. Lucas miraba entre los dos adultos, sintiendo la tensión, pero sin comprenderla del todo. No es necesario, Alejandro, respondió Talia con voz pausada. Ya compartimos la mesa con usted, eso es suficiente.
pero Alejandro negó con la cabeza. No, no lo entiende. Ustedes me dieron algo invaluable esta noche, insistió él. Por favor, permítame al menos hacer esto. Talia respiró hondo y miró a su hijo antes de volver a dirigirse a Alejandro. Había dignidad en su postura, en la forma en que enderezaba los hombros antes de hablar. Aprecia mucho su oferta, de verdad, comenzó ella con tono firme. Pero nosotros también tenemos nuestro orgullo. Vinimos aquí con nuestro propio dinero para celebrar el logro de Lucas. Alejandro sintió como si acabara de cometer un error terrible, aunque no estaba seguro de cuál. No quise ofenderla, se apresuró a decir. Solo quería agradecer. Talia levantó una mano para detenerlo, pero su gesto no era brusco, sino gentil. Sé que no quiso ofender, lo tranquilizó ella, pero tiene que entender algo. Nosotros no necesitamos caridad, necesitamos respeto. Y el respeto viene de reconocer que podemos cuidar de nosotros mismos. Lucas observaba a su mamá con admiración. Claramente acostumbrado a escucharla defender su dignidad, Alejandro guardó su tarjeta de vuelta en la cartera, sintiéndose torpe y fuera de lugar. Tiene razón. Lo siento, admitió él con humildad genuina. No pensé que pudiera sonar como caridad. Talia suavizó su expresión y le dedicó una pequeña sonrisa. No se disculpe, sé que venía de buen corazón, aseguró ella, pero déjeme explicarle algo que he aprendido en estos 2 años. Cuando pierdes a tu pareja y te quedas sola con un hijo, todo el mundo quiere ayudarte, continuó Talia con voz tranquila. Y al principio aceptas esa ayuda porque la necesitas desesperadamente, pero llega un momento en que te das cuenta de que, si sigues aceptando, pierdes algo muy importante. Alejandro escuchaba con atención total, comprendiendo que esta era una lección que necesitaba aprender. Pierdes la capacidad de verte a ti misma como alguien capaz, explicó ella. Empiezas a definirte por lo que has perdido, no por lo que aún tienes. Y yo no quiero que Lucas crezca viendo a su mamá como alguien que solo recibe. Quiero que me vea luchando, ganando mis propias batallas. El niño tomó la mano de su mamá sobre la mesa y la apretó con cariño. Eres la más fuerte, mamá, murmuró Lucas con orgullo absoluto. Talia le besó la frente con ternura. Alejandro sintió algo profundo moviéndose en su pecho, una admiración que iba más allá de lo racional. Pero hay algo que sí puede hacer por nosotros, agregó Talia después de un momento. Algo que no tiene precio. Alejandro se inclinó hacia adelante con interés. Lo que sea, respondió él con sinceridad. Talia sonrió con calidez. Acepta esto como nuestro regalo de cumpleaños para usted, dijo ella con voz suave pero firme. Esta cena, este momento, este pastel que Lucas compró con tanto amor, las palabras de Talia cayeron sobre Alejandro como una revelación. Ella no estaba rechazando su ayuda por orgullo vacío o terquedad. Estaba ofreciéndole algo mucho más valioso que cualquier cosa que él pudiera comprar con dinero. Le estaba ofreciendo el regalo de ser generosa, de dar desde su escasez, de elegir la bondad sobre la comodidad. ¿Me está diciendo que este es mi regalo de cumpleaños?, preguntó Alejandro con voz quebrada por la emoción. Talia sintió con lágrimas brillando en sus ojos. Sí, porque usted nos dio el regalo de su compañía en nuestra celebración, respondió ella, y nosotros le damos el regalo de nuestra compañía en la suya. Lucas aplaudió como si acabara de resolver el enigma más importante del mundo. Eso es justo, exclamó el niño feliz. Todos ganamos. Alejandro sintió las lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora, sin importarle quién pudiera verlo. Esta mujer acababa de enseñarle algo que todos sus años de éxito no habían logrado. Le había enseñado que recibir con gratitud era tan importante como dar con generosidad, que permitir que otros fueran bondadosos también era un regalo. Acepto, murmuró Alejandro con voz apenas audible. Acepto su regalo, y es el mejor que he recibido en 41 años. Talia extendió ambas manos sobre la mesa y Alejandro las tomó. Lucas colocó sus pequeñas manos sobre las de ambos adultos, creando un círculo de conexión humana en medio del bullicioso restaurante. Permanecieron así por varios segundos, sin necesidad de palabras para expresar lo que todos sentían. Alejandro comprendió en ese instante que esta noche había cambiado algo fundamental en su interior. Ya no podía seguir midiendo el valor de las cosas solo por su precio. Ya no podía ignorar que la verdadera riqueza estaba en momentos como este. El mesero se acercó discretamente con la cuenta y la colocó en el centro de la mesa. Talia la tomó antes de que Alejandro pudiera siquiera intentar alcanzarla. Es nuestra cuenta, recordó ella con firmeza, pero sin dureza. Nuestro regalo para usted. Alejandro levantó las manos en señal de rendición, aunque sonreía a través de las lágrimas. Entendido, respondió él, y nunca olvidaré este regalo, nunca. Lucas sonrió satisfecho de que todo hubiera quedado claro. Talia sacó su billetera modesta y comenzó a contar los billetes con cuidado.
verificando que tuviera suficiente para cubrir todo, incluyendo la propina. Alejandro observaba cada movimiento, grabando esta escena en su memoria para siempre, porque esa noche acababa de aprender que a veces el regalo más grande es permitir que alguien más sea generoso contigo, incluso cuando tienen menos. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video. Es importante para nosotros. La cuenta estaba pagada y el momento de la despedida se acercaba inevitablemente, llenando a Alejandro de una ansiedad que no había sentido en años. No quería que esta noche terminara. No quería volver a su departamento vacío y a su vida solitaria después de haber probado lo que significaba una verdadera conexión humana. Talia guardaba su billetera con movimientos lentos, como si ella tampoco tuviera prisa por terminar este encuentro inesperado. Lucas bostezaba discretamente, cansado después de un día largo de vender dulces y de todas las emociones de la cena. Creo que alguien necesita su cama, comentó Talia acariciando el cabello de su hijo con ternura. Lucas negó con la cabeza vigorosamente, aunque otro bostezo lo traicionó inmediatamente. No tengo sueño, mamá, protestó el niño sin mucha convicción. Alejandro sonrió ante la resistencia típica de los niños a admitir su cansancio. Has tenido un día muy largo, campeón, dijo Alejandro con suavidad. Vendiste todos los dulces y además hiciste muy feliz a un desconocido. Eso merece un buen descanso. Lucas lo miró con ojos brillantes. ¿De verdad lo hicimos feliz?, preguntó el niño con esa necesidad de confirmación que tienen los pequeños. Alejandro asintió con total sinceridad. Más de lo que pueden imaginar, aseguró él con voz cargada de emoción. Este ha sido el mejor cumpleaños de mi vida. Talia se puso de pie y ayudó a Lucas a bajarse de su silla, alisando la ropa del niño con esos gestos automáticos que solo las madres tienen. Alejandro también se levantó, sintiendo el peso de la inminente separación como una piedra en el pecho. No podía dejar que, simplemente se fueran así, desapareciendo en la noche de Monterrey, sin ninguna forma de volver a conectar. Que esperen, dijo Alejandro con urgencia repentina. ¿Puedo pedirle su número de teléfono? Talia lo miró sorprendida, Clara. Entenó esperando esa petición. Lucas sonrió ampliamente emocionado ante la perspectiva. Claro que sí, respondió el niño antes de que su mamá pudiera decir algo. Talia rió suavemente ante el entusiasmo de Lucas. Déjame a mí hablar, mi amor, lo regañó con dulzura antes de dirigirse a Alejandro. No estoy segura de que sea buena idea. Alejandro sintió una punzada de pánico ante la posibilidad de que ella rechazara. Por favor, insistió él con voz suplicante, no quiero perder el contacto con ustedes. Esta noche significó mucho para mí. Talia dudó mordiéndose el labio inferior mientras consideraba la petición. No nos conocemos realmente, señaló ella con cautela razonable. Solo compartimos una cena. Pero había algo en su tono que sugería que ella también sentía que esto había sido más que solo compartir una mesa. Tiene razón. No nos conocemos, admitió Alejandro, pero me gustaría conocerlos. Si ustedes también quieren. Por supuesto, no quiero presionarlos. Lucas tiraba de la mano de su mamá con insistencia. Di que sí, mamá. El señor Alejandro es muy amable, suplicaba el niño. Talia miró a su hijo y luego de nuevo a Alejandro, claramente debatiendo internamente. Había precaución en sus ojos, pero también algo más, quizás la misma curiosidad que Alejandro sentía. Está bien, cedió finalmente con una pequeña sonrisa, pero solo porque Lucas insiste y porque creo que usted es genuino. Alejandro sintió una oleada de alivio tan intensa que casi lo mareó. Sacó su teléfono con manos temblorosas mientras Talia le dictaba su número. Lo guardó inmediatamente con el nombre completo y agregó una nota que decía la mujer del pastel para nunca olvidar. Le voy a mandar un mensaje ahora para que tenga mi número también, dijo Alejandro mientras escribía rápidamente. El teléfono de Talia vibró en su bolso segundos después. Ella lo sacó y leyó el mensaje con una sonrisa. Recibido, confirmó guardando el teléfono nuevamente. Lucas brincaba de emoción a su lado. Ahora podemos hablar cuando queramos, celebró el niño con alegría. Caminaron juntos hacia la salida del restaurante, ninguno con prisa real por llegar a la puerta. El aire nocturno de octubre lo recibió fresco y agradable cuando finalmente salieron. La calle estaba iluminada por faroles que proyectaban sombras suaves sobre el pavimento. Algunos otros comensales salían también conversando animadamente sobre sus propias veladas. ¿Dónde está estacionado?, preguntó Alejandro mirando alrededor. Talia intercambió una mirada rápida con Lucas. Vinimos en camión, respondió ella con naturalidad, sin vergüenza, pero tampoco con orgullo. La parada está a 2 cuadras de aquí. Alejandro frunció el ceño con preocupación genuina. Déjenme llevarlas a casa, por favor, ofreció inmediatamente. Mi auto está aquí cerca. Talia negó con la cabeza firmemente. Ya hablamos de esto, Alejandro. No necesitamos.
pero él levantó ambas manos en gesto de paz. No es caridad, Talia, es seguridad, argumentó con voz seria. Ya es tarde y no me sentiría tranquilo, sabiendo que están esperando el camión a esta hora. Por favor. Lucas miraba entre ambos adultos claramente, esperando que su mamá aceptara. Talia suspiró considerando la oferta con cuidado. Solo porque ya es tarde, aceptó finalmente. Y porque Lucas está cansado. Gracias. Alejandro sintió otra oleada de alivio. Al menos podría asegurarse de que llegaran seguras a casa antes de regresar a su propia soledad. Caminaron juntos hasta donde estaba estacionado su vehículo, un auto elegante pero no ostentoso. Alejandro abrió la puerta trasera para Lucas, quien se subió con emoción evidente. Luego abrió la puerta del copiloto para Talia, quien aceptó el gesto con una sonrisa de agradecimiento. Cuando Alejandro se sentó en el asiento del conductor, una extraña sensación de completitud lo invadió, como si estas dos personas pertenecieran ahí, en su auto, en su vida. ¿Hacia dónde?, preguntó encendiendo el motor. Talia le dio la dirección, un barrio que Alejandro conocía como zona de trabajadores, de familias que luchaban día a día. El trayecto comenzó en silencio cómodo con Lucas medio dormido en el asiento trasero. Alejandro manejaba despacio, sin prisa porque este momento terminara. Tengo que decirle algo, murmuró Talia de pronto, rompiendo el silencio. Alejandro la miró de reojo, sin dejar de prestar atención al camino. Dígame, la animó con suavidad. Talia respiró hondo antes de continuar. Hoy casi no venimos al restaurante, confesó con voz pausada. Estaba agotada, después de ayudar a Lucas con las ventas todo el día. Quería solo llegar a casa y dormir, pero algo dentro de mí dijo que tenía que quedarme, que había una razón para estar allí esa noche. Las palabras de Talia flotaron en el aire del auto como una revelación que ambos necesitaban procesar en silencio por unos momentos. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda, no de frío, sino de reconocimiento profundo de que algo más grande que ellos había orquestado ese encuentro. Mantuvo sus ojos en el camino, pero podía sentir la intensidad de lo que ella acababa de compartir. Yo también sentí eso, admitió él con voz apenas audible, cuando estaba a punto de irme del restaurante. Algo me detuvo, como si una voz interna me dijera que esperara. Talia volteó a mirarlo con ojos brillantes en la penumbra del auto. ¿De verdad?, preguntó ella con asombro genuino. Alejandro asintió mientras giraba en una esquina, siguiendo las indicaciones que ella le había dado. Simon hubiera ido 5 minutos antes. Nunca habría visto su mesa, reflexionó él. Nunca habría recibido ese gesto tuyo. Nunca habría conocido a Lucas. Talia se abrazó a sí misma como si de pronto sintiera frío. Mi abuela solía decir que no existen las casualidades, murmuró con voz suave, que todo lo que parece accidente es en realidad destino disfrazado. Alejandro consideró esas palabras con seriedad. Nunca creí en esas cosas, confesó. Siempre pensé que todo era resultado de decisiones y esfuerzo, pero esta noche me hace cuestionarlo todo. A veces la vida nos pone exactamente donde necesitamos estar, continuó Talia con convicción, incluso cuando no lo entendemos en el momento. Yo perdí a mi esposo y pensé que mi vida se había acabado, pero Lucas me necesitaba y eso me obligó a ser más fuerte de lo que jamás imaginé. Alejandro escuchaba cada palabra, como si fueran piezas de un rompecabezas que finalmente empezaba a tomar forma. Yo construí todo un imperio, pero perdí todo lo demás en el proceso, agregó él con amargura. Hasta anoche no me había dado cuenta de cuán vacío estaba realmente. Lucas se movió en el asiento trasero, medio dormido, pero aún consciente. ¿Ya llegamos?, preguntó el niño con voz somnolienta. Talia volteó hacia atrás con ternura. Casi, mi amor. Descansa un poco más. Lo tranquilizó. Alejandro redujo la velocidad al entrar al barrio que Talia había indicado. Las calles eran más estrechas aquí, las casas más modestas, pero bien cuidadas. Había ropa tendida en algunos balcones y macetas con flores en las ventanas. Era un vecindario que hablaba de comunidad, de familias que se conocían entre sí. Es aquella casa, señaló Talia hacia una construcción pequeña pero limpia con una puerta azul desgastada. La de la puerta azul. Alejandro estacionó frente a la casa y apagó el motor. El silencio repentino pareció amplificar todo. Gracias por traernos, dijo Talia desabrochando su cinturón de seguridad, pero sin hacer movimiento para salir todavía. Alejandro se giró en su asiento para mirarla directamente. Gracias a ti por todo, respondió él con intensidad. Por el gesto, por la compañía, por las lecciones, por permitirme ser parte de tu celebración. Talia sonrió con calidez. Fueron nuestras gracias por hacernos parte de la suya, corrigió ella con dulzura. Lucas se desperezó en el asiento trasero y se inclinó hacia adelante entre los dos asientos delanteros. ¿Nos volveremos a ver, señor Alejandro?, preguntó el niño con esperanza evidente en su voz. Alejandro miró a Talia buscando permiso antes de responder. Ella asintió levemente. Me encantaría, aseguró Alejandro al niño. Si tu mamá está de acuerdo, claro. Talia extendió su mano y Alejandro la tomó. Ese gesto que ya se estaba volviendo familiar entre ellos. Estaría bien, aceptó ella. Creo que esta amistad apenas está comenzando. Lucas celebró con un pequeño grito de victoria que los hizo reír a ambos. Alejandro ayudó a Talia a bajar a Lucas del auto,
quien ya estaba completamente despierto otra vez con la emoción. Se despidieron con abrazos. Lucas primero con su entusiasmo habitual y luego Talia con más reserva pero igual calidez. Cuídense mucho, dijo Alejandro, viéndolos caminar hacia la puerta azul. Talia se volteó antes de entrar. Usted también y feliz cumpleaños otra vez. Respondió con una última sonrisa antes de desaparecer dentro de la casa con Lucas. Alejandro permaneció parado junto a su auto por varios minutos, mirando esa puerta azul como si quisiera memorizar cada detalle. Luego, finalmente, subió a su vehículo y comenzó el camino de regreso a su departamento en la zona elegante de Monterrey. El contraste entre ambos mundos nunca le había parecido tan evidente ni tan perturbador. Llegó a su edificio moderno con su estacionamiento subterráneo y su lobby de mármol. Subió en el ascensor silencioso hasta su piso y abrió la puerta de su departamento espacioso y vacío. Todo estaba exactamente como lo había dejado, impecable, ordenado, frío. Se quitó el saco y lo colgó con cuidado antes de caminar hacia la ventana que daba a la ciudad iluminada. Monterrey brillaba ya abajo con miles de luces, cada una representando una vida, una historia. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se sintió conectado a esa humanidad que palpitaba en las calles. Sacó su teléfono y miró el número de Talia guardado ahí. Quería escribirle, pero no sabía qué decir que no sonara demasiado intenso o desesperado. Finalmente escribió algo simple. Llegué bien a casa. Espero que ustedes también. Gracias nuevamente por esta noche inolvidable. Presionó enviar y dejó él. Teléfono sobre la mesa, sin esperar respuesta inmediata, pero el teléfono vibró apenas unos minutos después. Llegamos bien. Lucas ya está dormido, pero antes me hizo prometer que lo dejaría hablar con usted pronto. Yo también quiero agradecerle. Esta noche fue especial para todos. Alejandro sonrió leyendo el mensaje, sintiendo un calor expandirse por su pecho. Respondió rápidamente, me encantaría hablar con Lucas cuando quiera y contigo también, por supuesto. ¿Puedo escribirte mañana? La respuesta llegó casi de inmediato. Me gustaría eso. Y así comenzó algo que ninguno de los dos había anticipado, pero que ambos necesitaban desesperadamente. Durante los días siguientes, Alejandro y Talia intercambiaron mensajes con frecuencia creciente. Al principio eran conversaciones superficiales sobre el día, sobre el clima, sobre pequeñas anécdotas, pero gradualmente fueron profundizando, compartiendo miedos y sueños que normalmente guardaban para sí mismos. Alejandro le contó sobre la presión de mantener su empresa exitosa, sobre las noches de insomnio preocupándose por decisiones que afectaban a cientos de empleados, sobre cómo el éxito lo había aislado más de lo que nunca imaginó posible. Talia compartió sus luchas diarias, el miedo constante de no poder proveer suficiente para Lucas, la soledad de las noches cuando el niño dormía. Las conversaciones nocturnas se convirtieron en el momento favorito del día de Alejandro. Después de largas jornadas en la oficina, tomando decisiones que movían millones de pesos, lo único que realmente esperaba era ver el mensaje de Talia aparecer en su pantalla. A veces eran textos largos, otras veces solo un saludo breve, pero cada uno significaba que ella había pensado en él, que él existía en la mente de alguien más allá de las reuniones de negocios. Una noche, Talia le envió una foto de Lucas, mostrando orgulloso un dibujo que había hecho en la escuela. Era un dibujo simple de 3 personas alrededor de una mesa con un pastel. Me dibujó a mí, a él y a ti, decía el mensaje de Talia. Dice que fue el mejor día de su vida. Alejandro miró ese dibujo con lágrimas en los ojos. Un niño de 9 años lo había incluido en uno de sus mejores recuerdos. Él, que siempre se había sentido invisible en lo que realmente importaba, ahora era parte de la historia de alguien. Para mí también fue el mejor día, respondió con total honestidad. Y así, mensaje tras mensaje, conversación tras conversación, algo iba creciendo entre ellos, algo que ninguno se atrevía a nombrar todavía, pero que ambos sentían con certeza creciente. Alejandro comenzó a medir sus días, no por logros profesionales, sino por el momento en que vería el nombre de Talia iluminarse en su pantalla y por primera vez en 41 años entendió que había estado buscando en los lugares equivocados todo este tiempo. Después de 2 semanas de mensajes constantes, Alejandro finalmente reunió el coraje para dar el siguiente paso. Era un sábado por la mañana cuando escribió el mensaje que había estado ensayando mentalmente durante días. ¿Te gustaría que saliéramos a algún lugar? Tú, Lucas y yo, nada formal, solo pasar tiempo juntos. Se quedó mirando la pantalla con el corazón acelerado, como un adolescente esperando respuesta de su primer amor. La respuesta de Talia llegó después de unos minutos que se sintieron como horas. Me encantaría. A Lucas también. ¿Qué tenías en mente? Alejandro sonrió con alivio. Había investigado lugares apropiados para un niño, evitando cualquier cosa demasiado ostentosa que pudiera hacer sentir incómoda a Talia. Finalmente sugirió el Parque Fundidora, un espacio abierto donde podían caminar, conversar y donde Lucas podría jugar sin restricciones. Acordaron encontrarse el domingo por la tarde. Alejandro apenas durmió esa noche, nervioso de una forma que no recordaba haber experimentado antes.
Se cambió de ropa 3 veces antes de salir, buscando algo casual que no gritara la diferencia económica entre ellos. Llegó al punto de encuentro 15 minutos antes, esperando junto a la entrada principal del parque. El sol de octubre caía suave sobre Monterrey y las familias ya llenaban el espacio verde con risas y conversaciones. Entonces los vio. Talia caminaba de la mano con Lucas, ambos vestidos con sencillez pero limpieza impecable. Cuando Lucas lo reconoció, el niño soltó la mano de su mamá y corrió hacia él con los brazos abiertos. Alejandro se agachó para recibir el abrazo del pequeño, sintiendo una calidez que no sabía que había estado extrañando. Talia llegó después sonriendo con ese brillo en los ojos que Alejandro había aprendido a reconocer en sus conversaciones nocturnas. Llegamos puntuales, anunció ella con orgullo suave. Alejandro se puso de pie, y por un momento dudó si debía abrazarla también. Ella resolvió la duda dando el primer paso, ofreciéndole un abrazo breve pero significativo. Me alegra mucho verlos, dijo Alejandro con sinceridad absoluta. Lucas prácticamente brincaba de emoción. Mamá dice que podemos ir a ver los patos, exclamó el niño, señalando hacia el agua artificial del parque. Alejandro rió ante el entusiasmo. Entonces vamos y ve esos patos, respondió ofreciendo su mano al niño. Lucas la tomó sin dudar. Talia caminaba al otro lado de Lucas, los tres formando una pequeña cadena humana mientras se adentraban en el parque. Alejandro se sentía extrañamente completo en ese momento simple. No estaban en un restaurante elegante ni en ningún lugar impresionante. Solo estaban caminando en un parque público un domingo por la tarde y era perfecto. Llegaron al lago, donde varios patos nadaban perezosamente. Lucas los observaba fascinado, mientras Talia y Alejandro se sentaban en una banca cercana. Tengo que decirte algo, comenzó Alejandro, después de un momento de silencio cómodo. Talia volteó a mirarlo con atención. Dime, lo animó con suavidad. Alejandro respiró hondo, buscando las palabras correctas para expresar algo que había estado creciendo en su interior desde aquella noche en el restaurante, esa noche. Cuando tú y Lucas me invitaron a su mesa, algo cambió en mí, confesó mirando al lago. No fue solo que me dieran compañía en mi cumpleaños, fue la forma en que lo hicieron. Talia esperó pacientemente a que continuara sin interrumpir. Toda mi vida me di el éxito en números, continuó él. En cuánto dinero tenía, cuántos negocios cerraba, qué tan grande era mi empresa. Pensaba que eso era la riqueza, pero ustedes me enseñaron algo diferente. Lucas regresó corriendo hacia ellos con una pluma de pato que había encontrado en el pasto. Miren lo que encontré, mostró el niño orgulloso. Talia la examinó con interés genuino. Es muy bonita, mi amor. Guárdala bien, le dijo besando su frente. Lucas volvió a correr hacia el lago con su tesoro. Alejandro observaba la escena con una mezcla de ternura y melancolía. Me enseñaron que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, continuó. Está en lo que estás dispuesto a compartir cuando tienes poco. Talia lo miraba ahora con atención total, sus ojos brillando con emoción contenida. Alejandro se giró para enfrentarla directamente, queriendo que ella viera la sinceridad en su rostro. Tú compartiste tu mesa cuando solo tenían un plato para dos, dijo con voz cargada. Lucas gastó su dinero ganado con tanto esfuerzo en un pastel para un extraño. Ustedes me dieron su tiempo, su atención, su bondad y no esperaban nada a cambio. Talia parpadeó rápidamente, luchando contra las lágrimas que amenazaban con escapar. Solo hicimos lo que sentíamos correcto, murmuró ella con voz temblorosa. Alejandro negó con la cabeza. No hicieron mucho más que eso, insistió. Me recordaron que ser humano no se trata de acumular cosas. Se trata de conectar con otras personas, de ver el dolor ajeno y elegir aliviarlo aunque sea con algo pequeño. Talia finalmente dejó que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. Tú también nos diste mucho, respondió ella tomando su mano. Nos diste respeto. No nos trataste como caridad ni como proyecto. Nos viste como iguales. Alejandro apretó su mano con ternura. Porque eso es lo que son mis iguales. Mis superiores en muchas formas, admitió con humildad genuina. Se quedaron así por un momento, manos entrelazadas, mirándose con comprensión profunda de lo que estaba creciendo entre ellos. Lucas volvió corriendo otra vez, esta vez trayendo una rama interesante que había descubierto. Los dos adultos rieron entre lágrimas, secándose los ojos rápidamente para no preocupar al niño. Pasaron el resto de la tarde explorando el parque. Alejandro compró helados para los tres, insistiendo en que era solo un detalle pequeño y no caridad. Jugaron en los columpios con Lucas, Alejandro empujando al niño cada vez más alto, mientras sus risas llenaban el aire. Talia los observaba desde una banca cercana, sonriendo con una felicidad que hacía tiempo no sentía. Cuando el sol comenzó a ponerse pintando el cielo de naranjas y rosas, se sentaron los tres en el pasto a observar el atardecer. Lucas se recostó entre ambos adultos, agotado, pero feliz. Este fue el mejor día, murmuró el niño con voz somnolienta. Alejandro miró a Talia por encima de la cabeza de Lucas. Para mí también, dijo él con voz suave.
Talia sostuvo su mirada. Para mí también, repitió ella casi en un susurro. Y en ese momento, sentados en el pasto de un parque público, mientras el sol se ocultaba sobre Monterrey, los tres entendieron que esto era más que amistad. Era el comienzo de algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Alejandro sintió una paz que nunca había experimentado antes. No necesitaba impresionar a nadie con lujos, ni demostrar su éxito con gestos grandiosos, porque finalmente había encontrado personas que lo valoraban simplemente por ser quien era. Los meses que siguieron a ese día en el parque fueron una revelación constante para Alejandro. Sus encuentros con Talia y Lucas se volvieron cada vez más frecuentes, cada vez más naturales. Ya no eran eventos planeados, sino parte orgánica de sus vidas. Alejandro aprendió a disfrutar de las cosas simples que antes ignoraba. Ayudar a Lucas con su tarea de matemáticas, cocinar con Talia en su pequeña cocina, ver películas en su modesto sofá. La casa con la puerta azul se convirtió en su refugio favorito, el único lugar donde podía ser simplemente Alejandro, no el empresario exitoso ni el hombre solitario. Lucas había empezado a llamarlo tío Alejandro espontáneamente y cada vez que lo escuchaba, Alejandro sentía su corazón expandirse un poco más. Talia y él nunca hablaron explícitamente sobre lo que eran el uno para el otro, pero las miradas prolongadas, las manos que se buscaban automáticamente, los mensajes de buenos días y buenas noches, lo decían todo sin palabras. Alejandro había comenzado a usar parte de su fortuna de formas que nunca imaginó. No dándole dinero directamente a Talia, eso ella nunca lo habría aceptado, sino creando oportunidades. Le consiguió contactos para expandir su negocio de dulces tradicionales. Ayudó a matricular a Lucas en un programa de becas deportivas que el niño disfrutaba enormemente. Hacía todo discretamente, respetando siempre la dignidad de Talia. Y ella a cambio le daba algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar, un hogar emocional. Ahora, un año después de aquel cumpleaños solitario en el restaurante, Alejandro se encontraba nuevamente frente a una mesa. Pero esta vez era diferente. Esta vez la mesa estaba en la casa con la puerta azul, decorada con globos de colores y serpentinas que Lucas había insistido en colgar por todas partes. La cocina olía a pozole y tamales que Talia había preparado con amor durante todo el día. Lucas corría por la casa, con la emoción de quien sabe que algo especial está por suceder. Ya casi es hora, gritaba el niño, revisando el reloj de la sala cada 5 minutos. Talia salía de la cocina secándose las manos en el delantal, sonriendo ante el entusiasmo de su hijo. Tranquilo, mi amor, todavía falta un poco. Le recordaba con paciencia. Alejandro estaba sentado en el sofá, observando la escena, con una mezcla de asombro y gratitud. Hace un año, había estado solo en un restaurante elegante, siendo rechazado por falta de mesa. Hoy estaba rodeado de amor, en una casa modesta que lo había acogido como familia. ¿Necesitas ayuda con algo?, ofreció Alejandro levantándose del sofá. Talia negó con la cabeza. Todo está listo. Solo falta que lleguen los invitados, respondió ella con un brillo especial en los ojos. Alejandro había insistido en que no quería una celebración grande, pero Talia había invitado a algunos vecinos cercanos y amigos de Lucas. Quería que él experimentara lo que era un verdadero cumpleaños rodeado de comunidad. Cuando los invitados comenzaron a llegar, la pequeña casa se llenó de risas y conversaciones. Los vecinos traían platillos para compartir, siguiendo la tradición de las familias mexicanas de nunca llegar con las manos vacías. Niños corrían por todos lados, jugando con Lucas. Adultos conversaban animadamente sobre todo y nada. Alejandro se encontró hablando con don Ramiro, el vecino mayor que vivía 2 casas más allá y que resultó tener historias fascinantes sobre el viejo Monterrey. Compartió refrescos con la señora Lupita, quien le contó cómo Talia había sido una bendición para el vecindario desde que llegó. Esa muchacha tiene un corazón de oro, declaró Lupita con convicción. Y se nota que usted también, joven, se ven como mira a su familia. Alejandro no corrigió el error de la señora al asumir que eran su familia, porque en todos los sentidos que importaban lo eran. Cuando llegó la hora de la cena, todos se reunieron alrededor de la mesa que habían extendido con una tabla adicional para acomodar a todos. Era caótica, ruidosa, perfectamente imperfecta. Lucas insistió en sentarse junto a Alejandro. Talia estaba al otro lado, sirviendo porciones generosas de comida a cada invitado. Antes de comer, quiero decir algo, anunció Lucas poniéndose de pie sobre su silla. Todos guardaron silencio, sonriendo ante la seriedad del pequeño. Hace un año, mi mamá y yo conocimos al tío Alejandro en un restaurante. Comenzó el niño con voz clara, estaba solo en su cumpleaños y nosotros lo invitamos a sentarse con nosotros. Y desde ese día todo cambió, continuó Lucas mirando a Alejandro con ojos brillantes. Tío Alejandro se volvió parte de nuestra familia. Nos enseñó muchas cosas y nosotros le enseñamos también. Ahora ya no está solo y nosotros tampoco. Alejandro sentía las lágrimas corriendo por su rostro sin ninguna vergüenza. Talia también lloraba sonriendo mientras se secaba los ojos con una servilleta. Así que quiero darle las gracias por ser el mejor tío del mundo, finalizó Lucas.
¡Feliz cumpleaños, tío Alejandro! Todos los presentes aplaudieron con entusiasmo. Algunos invitados también se secaban los ojos conmovidos por las palabras del niño. Alejandro se levantó y abrazó a Lucas con fuerza, susurrándole un gracias campeón que solo el niño pudo escuchar. Cuando se sentó nuevamente, Talia tomó su mano bajo la mesa y la apretó con ternura. No necesitaban palabras para comunicar lo que ambos sentían. La cena transcurrió entre risas, historias y esa calidez que solo existe cuando la gente genuinamente se importa unos a otros. Después llegó el momento del pastel, uno grande decorado con la frase "Feliz cumpleaños Alejandro", escrito en glaseado azul. Esta vez había más de una vela, y cuando Alejandro las sopló todas, su deseo fue simple: que este sentimiento de pertenencia durara para siempre. Los invitados comenzaron a retirarse gradualmente conforme la noche avanzaba, cada uno despidiéndose con abrazos y promesas de verse pronto finalmente. Solo quedaron ellos tres, Alejandro, Talia y Lucas. El niño estaba recostado en el sofá, medio dormido, agotado, pero feliz. Talia y Alejandro lavaban los platos juntos en la cocina, trabajando en silencio armonioso. Gracias por todo esto, murmuró Alejandro mientras secaba un plato. Talia lo miró con ternura. Tú nos agradeces cada día con tu presencia, respondió ella, con Yencia con Lucas, con tu respeto hacia mí, con tu forma de hacernos sentir importantes. Alejandro dejó el plato y se giró para enfrentarla completamente. Ustedes son lo más importante en mi vida, confesó con voz cargada de emoción. Este año ha sido el mejor de mi existencia, no por el dinero ni por los negocios, sino por ustedes. Talia se acercó a él y lo abrazó. Alejandro la rodeó con sus brazos, respirando el aroma de su cabello y sintiendo la calidez de su cuerpo contra el suyo. Permanecieron así por largos minutos. Sin prisa, sin necesidad de más, el amor verdadero. Susurró Talia contra su pecho. Comienza cuando alguien elige compartir lo poco, no impresionar con lo mucho. Alejandro sonrió recordando esas palabras exactas de hacía un año. Palabras que él mismo había pensado aquella noche en el restaurante. Todo comenzó con un aceno silencioso, agregó él con voz suave, y una mesa compartida. Se separaron lentamente, mirándose con todo el amor que habían estado cultivando durante 12 meses. Lucas apareció en la puerta de la cocina, frotándose los ojos. ¿Puedo dormir con ustedes esta noche?, preguntó el niño con voz somnolienta. Alejandro miró a Talia buscando aprobación. Ella sintió con una sonrisa. Claro que sí, mi amor, respondía llevando al niño en brazos hacia su habitación. Alejandro lo siguió, su corazón tan lleno que sentía que podría explotar. Los tres se acomodaron en la cama de Talia, Lucas en medio, abrazando a ambos adultos. La habitación estaba a oscuras, excepto por la luz tenue que entraba desde la calle. Tío Alejandro, murmuró Lucas medio dormido. ¿Vas a quedarte con nosotros para siempre? Alejandro miró a Talia sobre la cabeza del niño. En sus ojos vio la misma pregunta, la misma esperanza. Si ustedes me quieren aquí, yo me quedo para siempre, prometió con total sinceridad. Lucas sonrió satisfecho y segundos después estaba profundamente dormido. Talia extendió su mano libre sobre el niño y Alejandro la tomó. Entrelazaron sus dedos creando un círculo de amor que protegía a Lucas en el centro. Y así, en esa cama modesta en una casa con puerta azul, Alejandro finalmente comprendió el verdadero significado de la riqueza. No estaba en las cuentas bancarias ni en los logros profesionales, sino en momentos exactamente como este, rodeado de personas que lo amaban no por lo que tenía, sino por quien era. Si esta historia te tocó el corazón, regálanos un like y suscríbete a este canal si aún no lo has hecho para más historias que inspiran y transforman. Recuerda que los gestos más pequeños pueden cambiar vidas enteras y que la verdadera riqueza siempre está en las personas que elegimos amar y que nos eligen de vuelta. A veces Dios coloca personas en nuestro camino exactamente cuando más las necesitamos, aunque no lo sepamos en ese momento. Un gesto simple, una mesa compartida, una vela encendida para un extraño. Todo esto puede ser el inicio de algo extraordinario que cambiará tu vida para siempre. No importa cuánto tengas o cuánto te falte, lo que importa es tu disposición a compartir, a ver el dolor ajeno y elegir aliviarlo. A abrir tu corazón a las conexiones verdaderas que el destino pone frente a ti. Porque al final todos estamos buscando lo mismo: pertenecer, ser vistos, ser amados por quienes somos realmente. Que Dios bendiga tu camino y coloque en tu vida a las personas correctas en el momento perfecto, tal como lo hizo con Alejandro, Talia y Lucas. Que nunca te falte una mesa donde sentarte, una mano que te sostenga y un corazón que te entienda. Amén.